Diciendo a cada uno de los que está en este lugar. Antes de comenzarle, mis papitos me pedían que por favor le diera sus cariños, sus saludos, que están bien, que lo extrañan, lo echan de menos. Así que me decía que les dijera eso. Así que yo como hijo obediente se los digo. Y que también estén orando por ellos porque todavía les queda tiempo allá. Así que más que nada eso. ¿Ya? Gracias, mi hermano Orlandito. Bueno, hoy día la palabra tiene que tener cierto sentido con la fecha importante que se celebra. Creo que estaría de más explicar por qué vamos a hablar de aquello. Pero es interesante que esta semana se recuerda, y bien decía eh, nuestra hermana Isabel en su oración, que se le da galardón a otras cosas. Y muchas veces nosotros también caemos en eso. Pero un día como hoy, literalmente, se, entre comillas, un día como hoy, se celebra o se conmemora todo lo que vivió Jesús antes de lo que le sucedió, que fue su muerte, su crucifixión. En viernes se conmemora la última cena, día sábado cuando ya lo crucificaron, y hoy día domingo se conmemora el día que él resucitó. Nosotros de alguna manera no nos podemos quedar ajenos a eso, y hoy el mensaje va en parte a eso, pero ligado a otro tema aún más profundo. Le invito a abrir sus Biblias en Juan 28. Y es interesante que hoy día se recuerda y conmemora un hecho que cambió la historia. Literalmente este hecho generó un antes y un después. Un día como hoy, entre comillas, la tumba aparece vacía, tal como Jesús les había dicho a sus discípulos que sucedería. La voz se corrió rápido. Jesús también aportó en ello. Y desapareció a más de 500 personas. Ya era todo un hecho. Él había resucitado. Venció a la muerte y no solo eso, se quedó 40 días más enseñándole a sus discípulos. Fortaleció la fe de estos, que lo tenían ahí, frente a sus narices, y también les dio la misión de ir por el mundo y predicar el Evangelio. En el relato de Juan 20:18, si ya lo encontraron, se pueden poner de pie. Juan 20:18 dice, fue entonces María Magdalena para dar a los discípulos las nuevas de que había visto al Señor y que Él le había dicho estas cosas. Solamente eso. Pueden tomar sus asientos. Esto sucede cuando María se acerca a la tumba tempranamente, se da cuenta que no está nada y le pregunta a un hombre, o más bien se le aparece un hombre que ella pensó que era el jardinero y le pregunta, ¿dónde está el cuerpo? Y él le dice, hey, soy yo. Y ella ¿cómo dice que dijo? Y María le dice, y Jesús le dice, sí, anda, cuéntale a los discípulos, que voy a estar con ellos, que voy a hacer grandes cosas, que esto se tenía que cumplir, anda, cuéntale. Y esto es el contexto de lo que sucede. Gracias a ese acto es que hoy podemos reunirnos como hermanos y ser salvos. Él fue quien pagó la culpa de todos nuestros pecados y ahora la humanidad puede acceder nuevamente a tener una comunión con su Creador mediante la fe en Jesús. No olvidemos esto, amados hermanos. Fue Él quien en un acto de amor se acerca a nosotros y nos permite ser partícipe de este hermoso regalo, el cual llamamos gracia. Cuando hablamos de la gracia, ¿qué es la gracia del Señor? Es este regalo, este acto de amor que hizo el Señor en aquella cruz por nuestras culpas. ¿Qué culpas? Las que hoy en día seguimos cometiendo. Hoy en día seguimos haciendo daño, seguimos pecando, seguimos más de alguno quizás revolcándose en algún pecado. Y Jesús ya lo perdonó, ya lo pagó. Lo interesante es cómo nosotros reaccionamos frente a eso. Hoy nuestra misión es solo glorificar su nombre. ¿Cómo hacemos eso? Amando a Dios, amando al prójimo, compartiendo el Evangelio, haciendo discípulos, siendo luz y sal en el mundo, trabajando por la justicia y por la paz.
y transformar el mundo según los valores del reino de Dios. Tenemos que glorificar su nombre y eso lo hacemos así. Pero todo esto requiere de una constante comunión con Dios. Y cuando le buscamos, hay uno que lamentablemente sale perjudicado y que de alguna manera tratará de que esto no ocurra. ¿Quién será ese? Por las dudas, el diablo. Pero ojo, esto es cuando hay la intención nuestra de acercarnos más a Dios. Muchas de las cosas que nos pasan tienen que ver netamente con esto que se llama acción y resultado. Pero otras tienen que ver con la búsqueda que yo hago para estar más cerca de Dios. Muchos de los resultados de nuestras malas rachas tienen que ver con nuestra mala toma de decisiones. Y no es culpa de Dios. Y esto tenemos que tenerlo claro. Muchas cosas que nosotros hacemos tienen que ver netamente por nuestra porfía, por desobediencia, por creer en cosas que no es la palabra del Señor. Así que es importante tener súper claro esto, que cuando buscamos a Jesús, cuando buscamos tener esta comunión con Dios, ahí al diablo le preocupa. Mientras no hagamos nada de eso, créame que al diablo no le importa, porque ya estamos metidos en nuestra carnalidad. Nosotros somos nacidos de la carne, vamos a tender siempre a pecar, a pecar, a pecar, a pecar. Y nuestro libre albedrío, mientras más esté en la carne, vamos a seguir haciendo cosas malas. Pero cuando este libre albedrío está sujeto a Dios, vamos a tomar mejores decisiones y decisiones en Dios. Así que, ojo, ojo cuando decimos, no, es que el Señor me está probando. ¿Y por qué? Porque le fui porfiado, porque no hice caso, porque no seguí su escritura, pero en ningún momento fue porque me estoy acercando a Dios. Así que importante esto. Todo esto, todo lo que es glorificar a Dios, requiere de una comunión con Dios, requiere estar en constante comunión con Dios, mediante su palabra, mediante la lectura de su palabra primordialmente, el estudio de esta, el congregarnos, el cantar alabanzas, el orar. Todo esto son actos donde nos van a acercar más a Dios. Y es en este contexto que quiero que hoy veamos la historia de dos hombres que estuvieron con Jesús, dos hombres que tuvieron esta comunión con Jesús. Hombres que compartieron con Él, que probablemente se rieron con Él, probablemente estuvieron caminando con Él, durmieron con Él, presenciaron sus milagros. Es más, estuvieron en esos momentos gloríficos donde dejaba callados a los fariseos. Estos hombres estuvieron con Él, tuvieron una comunión más allá con Él, pero le fallaron. ¿Quién se les viene a la mente? Probablemente Judas y probablemente Pedro. Hombres que estuvieron con Jesús, sabían de alguna manera lo que el maestro hacía. Tenían conocimiento de esto, pero le traicionaron. Uno lo negó 3 veces, el otro lo entregó a los soldados romanos. Uno le dijo que no lo traicionaría. No, maestro, ¿cómo yo te voy a traicionar? Mas el otro esperaba que el Señor le aprobara lo que él tenía en su corazón. No conozco la realidad de cada uno de ustedes, y ustedes tampoco conocen la mía. No sé cómo es tu nivel de cercanía con el Señor, pero sí les puedo asegurar algo, hermano. Entre más cercanos estamos a Él, entre más cercanos y más buscamos de Dios, podemos, de alguna manera, tenemos más alta probabilidad de que el enemigo nos tiente, para que no cumplamos nuestra misión en la tierra y no glorifiquemos el nombre de Dios. Mientras más le buscamos a Él, mientras más intentamos acercarnos a Él, ahí recién van a llegar todas estas pruebas. Cuando Pablo nombra, y nuestro hermano Orlandito nos enseñaba el día miércoles, en todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ese todo lo puedo en Cristo que me fortalece está ligado a todas las adversidades que pueda tener yo cuando busco de Él, cuando hago su voluntad. No significa que porque yo hoy día quiero una Coca-Cola acá, lo voy a tener. No porque voy a conseguir el mejor trabajo, lo voy a tener. Eso es añadidura, ¿ya?
Pedro, el amigo de Jesús, ese que decía ir a todas con él, lo traiciona. Le niega no solo una vez, ni tampoco dos, sino que tres. Hay cositas de Pedro muchas veces en nosotros. Muchas veces lo negamos. Muchas veces, y esto no quiere decir que abiertamente diga, no, yo no soy seguidor de Cristo, no, yo no voy a la iglesia, no, yo no me congrego en la metodista pentecostal. Va más allá. A veces lo negamos con nuestro testimonio, lo negamos con nuestra manera de caminar, lo negamos con nuestra manera de servir, lo negamos creyendo que estando en la iglesia estamos bien. Y no es así. Hay cositas de Pedro en nosotros. Aquellos que muchas veces enjuiciamos o lo ponemos ahí en la horca, Pedro, también hay cositas de Pedro en nosotros. Judas, también, amigo de Jesús. Se dice que él era el hombre de las finanzas, era como la Bárbara, hoy en día en la iglesia, la mujer del dinero. Y vaya que le gustaba el dinero. Él fue el que entrega a Jesús a cambio de dinero, de 30 monedas de plata. Hay dos versiones en esta historia. Se dice que 30 monedas de plata era una suma alta de dinero, ya aproximadamente hoy en día si lo llevamos a euro, algo de 30.000 euros, si lo traspasamos a plata chilena, 28 millones de pesos, lo cual más o menos se dice. Y hay otra versión donde otros estudiosos dicen que 30 monedas de plata se le hacía referencia a el dinero que se le pagaba a un esclavo, o sea, una mugre de plata. Entonces hay una versión donde se habla de que es mucho dinero y otra que es poco dinero. Aún así, el propósito va más allá y la intención va un poco más, sino que más bien es que también hay cositas de Judas en nosotros. ¿Cómo qué? La prioridad. La prioridad para él no era Cristo, simplemente era obtener algo, obtener algún beneficio, algún provecho, en este caso económico. Y muchas veces también hay cositas de Judas en nosotros. Muchas veces queremos obtener beneficios de lo que es estar con Jesús. ¿Qué me puede dar este? ¿Qué puedo hacer esto otro? ¿Cómo puedo sacar provecho de esto? Y también hay cositas de Judas en nosotros. Lo que marca la diferencia es lo que viene después. Estamos claros que estamos acá sacando a la luz dos pecados, dos problemas que cometieron estos dos grandes hombres que estaban y estuvieron en comunión con Jesús. Pero fallaron. Esto estaba dentro de un plan divino, ya, no nos olvidemos que Jesús dice, alguien me va a entregar, no apunta a nadie, alguien me va a entregar. Y eso despertó un interés en algunos. Hay cosas que van a pasar porque están en la soberanía del Señor. Pero hay algo que tiene que radicar y es donde viene la diferencia. Y es en la actitud que tenemos cuando estamos en lo más bajo. Proverbios 24:16 dice, porque 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas los impíos caerán en el mal. Judas tuvo un aparente arrepentimiento y decidió entregar el dinero, pero aún así tomó la decisión de acabar con su vida. No se generó la metanoia, el cambio en él, donde él pudo darse cuenta y decir, la embarré, estoy mal, necesito girar y darme vuelta y hacer el bien. Al contrario, él creyó que quizás devolviendo este dinero, ya la embarré, entregaron a Jesús, quedó la embarrada, lo crucificaron. Hubo esa reacción en él, chuta, está mal, pero no hubo nada más. Y muchas veces nosotros estamos en esa posición. La embarreamos, hacemos el mal, pero ahí nos quedamos, no hay cambio. Lamentablemente él no soportó lo que hizo y acabó con su vida. Pedro, en cambio, él se arrepintió y comprendió que tenía perdón por lo que hizo, comprendió que tenía perdón por lo que había hecho. Se reunió en aquella noche con los discípulos, lloró probablemente mucho porque se sentía culpable. Él decía defenderlo y no pudo hacer nada. Él decía que no lo iba a traicionar y lo traicionó, lo negó. Ambos estaban psicológicamente mal, si lo queremos analizar desde ese punto de vista. Pero entendió que a pesar de todo podía hacer algo. Hubo un cambio de actitud en él.
Y posteriormente se entera de que la tumba de Jesús estaba vacía y había resucitado. Y nos encontramos donde comenzamos leyendo esto. Hay un cambio. ¿Cuál es la posición que nosotros vamos a tomar hoy en día frente a esto? Hermanos, para terminar, que el sacrificio de la cruz de Jesús no sea en vano. Aceptemos su perdón y vivamos conforme a su voluntad. Vivamos para su gloria. Tomemos una actitud de Pedro. Tomemos esa actitud de la embarré, hice mal, no lo volveré a hacer y adelante. La enseñanza, lo bonito que pasó después de esto es que Pedro es, literalmente, si pudiéramos ponerlo, en la muerte de Jesús hay un antes de Pedro y un después de Pedro. Fue un hombre sensacional. En su primera predicación convirtió quizás los más hombres de lo que nosotros podamos convertir en nuestra vida. Hizo, bueno, no él, el Espíritu, pero Dios lo usó de gran manera. A lo que voy es, ¿cómo te puede usar Dios si en ti hay un cambio y existe el aceptar este perdón gratis que te da Jesús? Tenemos 2 hombres, hay muchos más. Cada discípulo vivió su experiencia personal. Hubieron historias que también fueron cambiadas, como la del republicano, como la de Zaqueo, un hombre que sacaba provecho del pueblo y le dice al Señor cuando lo conoce y lo visita: Señor, voy a dar al por 4 lo que he robado. Y así, hay muchas historias, pero quería enfocarme en estos 2 hombres puntuales. Uno que lamentablemente se mató, no pudo hacer nada más. Quizás usted no vaya a hacer eso, pero sí, a lo mejor no puedes morir espiritualmente. Te puedes no aceptar este hermoso regalo que es el perdón de la cruz, tener esta fe en Él y vivir para su gloria. Y tenemos a Pedro, este hombre que estamos aprendiendo en el libro de los Hechos, este hombre que con la sombra sanaba a los enfermos. Un hombre completamente distinto, pero que hace un par de meses atrás había negado de Jesús. No importa el tamaño de tu pecado, no importa lo mal que hayamos hecho, Cristo ya pagó por eso. Pero su fe, tu fe, la fe que cada uno de nosotros pueda tener en Jesús, nos hace salvo, nos da esta entrada para estar con Él. Dejémonos usar por Él, dejémonos ser ese vaso que Él necesita que seamos para glorificar su nombre. ¿Vamos a tener problemas? Probablemente sí, pero que nuestros problemas sean en base a la comunión constante de estar con Cristo. Si son porque nosotros los mandamos nuestros errores, no le echemos la culpa a Cristo. El diablo le da lo mismo a esa gente. El diablo tiene miedo de aquellos que son hijos de Dios. Amén. ¿Nos ponemos en pie? Y le voy a pedir a la Cami que sea orando por la palabra. Amén. Padre Santo, estás en el cielo, Señor, te damos las gracias, Señor, por la vida, Señor, por la salud que tú nos has regalado el día de hoy, Señor. Gracias